CORAPE, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo van? Gracias por unirse a una emisión más de Ágora Democrática. Qué gusto encontrarnos por aquí cada semana. Saludos a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube CORAPE Digital TV y por supuesto nuestras diferentes redes sociales y claro que sí a través de los medios comunitarios afiliados a la red CORAPE a nivel nacional. En este día vamos a hablar y discutir algunas dudas en torno a los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales. Para ellos nos acompañan dos invitados conocedores de este tema, así que de inmediato vamos a iniciar con el programa. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. CORAPE, por la vida. El escenario electoral que vive Ecuador ha sacado varios temas a debate y análisis. Uno de estos, los TLC y acuerdos comerciales alcanzados por el país en el transcurso de este tiempo y los que podrían venir. En este contexto hay sectores como los ambientalistas y defensores de derechos humanos que alertan sobre los riesgos de los tratados de libre comercio para la biodiversidad y para el país en general. Aquí se indica, por ejemplo, que Ecuador no ha estado ni está preparado con un buen marco regulatorio ambiental y social frente a estos temas. Por ejemplo, ahora en 2025, tras la finalización de las negociaciones entre Ecuador y Canadá para firmar un acuerdo comercial, se habla de una relación totalmente desigual e inclusive se alerta de la posibilidad que con el acuerdo se abra la puerta al arbitraje internacional. Pero también hay otros sectores que señalan que los acuerdos comerciales han sido un pilar de la economía ecuatoriana. Eso sí, indican que su sostenibilidad dependerá de cómo se prepare el país para gestionarlo. Pero, ¿qué de verdad implica un TLC para la economía de un país como el nuestro? ¿Por qué se alerta de riesgos ante estos acuerdos? ¿Cuál ha sido el impacto de los TLC en la historia de Ecuador? Una vez suscrito un acuerdo comercial, ¿es posible modificarlo? ¿Cómo nos encontramos ahora en posición de negociar con Canadá? ¿Positivos o negativos estos acuerdos? ¿En qué se debe pensar cuando se negocian? Estas y más preguntas con nuestros invitados, así que vamos a conocer quiénes nos acompañan en este día. Amigos y amigas, está junto a nosotros en Ágora Democrática Andrea Sotomayor. Ella es docente de Business School con especialización en negocios internacionales. Y también nos acompaña Santiago García Álvarez, es docente de la Universidad Central del Ecuador, analista económico y fue presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Así que le damos una bienvenida a Andrea y a Santiago. Gracias por acompañarnos en Ágora Democrática, que hayan hecho este espacio en su agenda para poder estar junto a nosotros. Iniciamos de inmediato, en este caso, con Andrea, conociendo un poco también su análisis para las personas que nos están escuchando y viendo este programa, su análisis frente a los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales, en qué radica principalmente, si hay diferencias entre estos dos y sobre todo ese alcance. Bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco iniciando, quisiera contarles de dónde vienen los tratados de libre comercio, de dónde vienen los acuerdos comerciales y yéndonos a la historia, ¿no? Empezamos con una teoría que se llama mercantilismo, en donde los países decían que eran ricos en la medida en la que tenían riquezas materiales en cuestión de piedras preciosas en este caso. Pero bueno, la teoría fue evolucionando conforme el tiempo y los cambios que se han dado alrededor del mundo. Y bueno, después surgieron dos teorías más, la ventaja absoluta y la ventaja comparativa, que básicamente fueron dadas por economistas que dicen que en ese entonces decían que no necesariamente los países son ricos por tener riquezas en cuestión de materiales preciosos, sino que son ricos en eficiencia productiva. ¿En qué sentido? En el que ellos pueden intercambiar
los productos en los que son buenos con otros países. Entonces, desde ahí se genera este concepto de liberar el comercio, de tener una apertura con otros países para el intercambio de bienes. Entonces, es un poquito comentándoles acerca de la reseña histórica de cómo empieza este tema de lo que hoy en día se conoce como tratados de libre comercio o acuerdos comerciales en sí. ¿Y cómo ha sido también esta historia en Ecuador sobre los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales, para conocer un poco? Bueno, después, igual, volviendo al tema de la historia en sí, ¿no? Hablamos de, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando recién inicia el tema formal, digámoslo así, con una organización, primero con el GATT, ¿sí? que se conformó en ese entonces, y luego con la Organización Mundial de Comercio, que es básicamente la entidad que es la que regula todos los aspectos en relación a los tratados comerciales y los acuerdos. Entonces, partiendo de ahí, ya en cuestión de el Ecuador, ha tenido una serie de reseña histórica en relación a lo que viene en cuestión de acuerdos comerciales, tratados de libre comercio y demás, pero hemos visto que los últimos años hemos estado estancados y recién este tema de los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales, se han retomado recientemente. Entonces, ahí podremos especificar un poquito más adelante de cuáles están vigentes, justamente los que tú mencionabas. Se está viendo la opción de un acuerdo comercial con Canadá. Sí, tenemos recientemente los acuerdos comerciales con China, el TLC con China, y es también un acuerdo con Costa Rica que se firmó años anteriores. También un posible, se hizo una prefirma de un acuerdo comercial con Corea del Sur, que ese acuerdo recién va a, digamos, que formalizarse en el primer trimestre de este año. Entonces, hay algunos temas con los cuales podemos empezar a conversar. Ok, perfecto, interesante iniciar este diálogo con Andrea y pasamos de inmediato con el economista Santiago García. También Andrea ha hecho una reseña de cómo ha sido el tema de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales en el histórico, en el mundo y también un poco aterrizando en Ecuador y con esos convenios que están vigentes y que se podrían venir a futuro. Y aquí también un poco, economista García, conocer cuál es su análisis y saber si dentro de ese análisis considera que ha sido positivo o negativo todo este histórico de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que nuestro país ha suscrito con otros. Bienvenido. Gracias, Elba. Un atento saludo a toda la audiencia de Ágora Democrática. También un saludo a Andrea. A ver, a más de lo que acaba de explicar Andrea, la experiencia del país ha ido a pasos muy lentos en materia de firma de acuerdos comerciales. Y ahí hay dos puntos. Un punto, diría yo, ideológico, de oposición a los acuerdos, y hay un punto de visión económica. Andrea ha sido muy clara en tema económico, y el tema ideológico ahí sí ya es un tema más complejo, en donde la principal objeción es ceder soberanía de política nacional frente a un acuerdo comercial con cualquier país que se llame. Eso va por ahí esa crítica. En el mundo ya hay una normativa global que se llama, es a través de la Organización Mundial de Comercio, y hay muchísimos acuerdos y entidades que regulan a nivel territorial, a nivel regional. Por ejemplo, nosotros tenemos la Alianza, la Asociación de Libre Comercio, ALADI, tenemos la CAN. Entonces, el país como que ha retomado, sobre todo yo diría desde el 2016, cuando así un poquito presionando ese gobierno de ese momento, finalmente aceptó y se negoció una adhesión al acuerdo con la Unión Europea. Esa es la historia más reciente. Hacia atrás tendríamos que mirar la Comunidad Andina, tenemos que mirar al ADI, pero yo creo que es bueno mirar desde este proceso 2016, donde se firma un acuerdo con la Unión Europea, con esta veintena y más de países europeos. A partir de eso, lo que nos podemos ver, se firma en el 2018 un acuerdo que se llama un acuerdo de asociación comercial con la EFTA. EFTA significa la Asociación Europea de Libre Comercio, donde está Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Seguro a los oyentes son países lejanísimos, son nórdicos, son países muy ricos, pero el 2018 se cierra esa negociación. Luego viene el 2019 una negociación muy rápida con el Reino Unido, porque el Reino Unido sale de la zona euro, sale de la integración europea y se firma un convenio con el Reino Unido.
lo que decía Andrea, en el 2024 se cierra la negociación con Costa Rica y en el 2021 se inician negociaciones con China y terminamos recién en mayo del año pasado, entra en plena vigencia el convenio con China. Y finalmente, para esta historia así muy rápida, el 2025 se nos anunció que se cerraron las negociaciones técnicas con Canadá. El resto ya es opción, que queremos una con República Dominicana, que queremos con Corea. Eso podemos dejarlo un momentito porque eso está planificado para los próximos años. Solo un comentario adicional en esta explicación inicial. El acuerdo tanto con Canadá como con el Costa Rica tiene más de 26 capítulos. Y esa parte hay que decirlo, no solo es ya vender y comprar moras, banano o traer maquinaria o fertilizantes, no. Desde hace tiempo atrás lo que se negocia son, como acabo de decir, 26 capítulos. A ver, repetir todos no voy a poder, pero 1, bienes y servicios. 2, inversiones. 3, propiedad intelectual. 4, todo el tema de acceso a mercado. 5, normas técnicas. 6, normas sanitarias. Hasta ahí puede llegar, o sea, realmente, normas de origen, manejo aduanero, facilitación del comercio. Entonces, al ciudadano hay que decirle así, el momento que el país firma estos acuerdos recientes, por ejemplo, la Unión Europea no tenía tantos capítulos, pero también tenía mucho de esto. Pero los últimos, tanto con China, tanto con los últimos que se está implementando, hay que pensar no solo es bienes, sino es acapara varios ítems, como el que acabo de mencionar. Muchos de ellos a mí, por ejemplo, no me desagrada cuando nos plantea de que debe haber capacidad y calidad regulatoria. ¿Qué significa eso? China le dice y Costa Rica le dice al Ecuador, muy bien, firmamos, pero aquí hay unos compromisos de calidad regulatoria. No puedo regular, prohibir, facilitar si no cumples tales y cuales principios internacionales. Eso está bien, digo, porque me pongo a tono con las normas internacionales. Entonces ahí vuelvo al tema, si realmente es ceder soberanía, en parte diría sí, pero el Ecuador, y con eso termino, Ecuador es un país dolarizado. Si pudiésemos hacernos el quite de los acuerdos comerciales, pero es imposible por su propia lógica. Entonces, no queremos acuerdos comerciales desde el punto de vista ideológico, entonces no queremos dolarización. Sí queremos dolarización, pero entonces lo cual no significa hacer cualquier cosa, firmar cualquier acuerdo, ceder principios, no, lo que significa es hacer las cosas bien, como acabo de decir, por ejemplo, en calidad regulatoria, no es que uno quiere poner una prohibición, yo prohíbo que traigan arándanos de no sé dónde, oye, pero ¿cuál es la condición? ¿Bajo qué elementos pones? Porque lo que nosotros hacemos también nos hacen afuera. En fin, hay mucha tela que cortar, pero bueno, ahí creo que he sido un poquito abarcativo de varios temas que están detrás de los acuerdos comerciales. Economista García, usted mencionaba que en este caso el tema de los acuerdos y tratados comerciales también ha sido un poco lento como se han venido desarrollando en el país y aquí mencionaba que muchas veces se debe a esta oposición hacia los acuerdos, a la visión económica y precisamente acaba de tocar un tema que lo iba a abordar aquí en este espacio y es esta oposición a los acuerdos. Lo decía yo al inicio del programa, existe oposición sobre todo de sectores ambientalistas, de sectores defensores de los derechos humanos que alertan sobre estas implicaciones negativas de un tratado de libre comercio o de un acuerdo comercial en nuestro país. Precisamente con que se ha cerrado negociaciones entre Ecuador y Canadá, se habla de que podría abrir la puerta a un posible arbitraje internacional. Entonces aquí, antes de pasar precisamente a ese acuerdo, consultar un poco por qué las voces contrarias a estos tratados y acuerdos comerciales son tan negativas a veces, son tan fuertes que se posicionan inclusive mucho más que sobre esas voces que dicen sí, va a ser positivo para el país. Yo creo que uno puede aceptar las posiciones críticas. Los acuerdos comerciales, los acuerdos de libre comercio no son finalidades, son herramientas, son instrumentos. Entonces yo acepto, digo, a ver, ¿qué parte de los movimientos sociales ambientalistas, en qué parte de este acuerdo no estamos de acuerdo? O sea, no, estamos en desacuerdo, en qué parte podemos mejorar o en qué parte se vulnera la autonomía y la soberanía nacional. Pero oponerse en global, yo ahí sí no coincido. Yo creo que hay que reclamar cuál va a ser la posición, por ejemplo, institucional del país para soportar tal acuerdo comercial. Porque también firmo un acuerdo y luego detrás, ¿qué hay? ¿Qué capacidad tengo de manejo? Entonces, yo creo que uno puede ser crítico, pero yo personalmente me alineo en la línea de crítico,
pero constructivo, decir, bueno, esto el país necesita, lo cual no significa negociemos cualquier cosa, permitamos eso. Ahora, en materia ya de inversiones, yo creo que ahí hay que chequear bien, me parece que están adelantando criterio algunos movimientos sociales y ambientalistas, porque en el caso hay un acuerdo y un capítulo de inversiones en el convenio con Costa Rica, y la Corte Constitucional ya pasó eso. Y no creo eso sí, nos falta información, no tengo toda la información, personalmente no tengo hasta dónde se llegó en la negociación con Canadá, sino en grandes pinceladas, pero estoy seguro de que se está aplicando más o menos las mismas disposiciones que se aplicó con Costa Rica. Entonces, señores ambientalistas y sociales, bueno, entonces entremos a la discusión, pero técnica, ¿no? A ver, ¿sí? Porque luego también tendríamos que volver a revisar el tema, aunque en China no hay inversiones, pero habría que mirar otros acuerdos donde sí se consta el tema de lo que es todo el tema de solución de controversias en materia de inversiones, y ahí hay unas disposiciones legales. Pero hasta donde uno puede mirar, por ejemplo, el de Costa Rica, que es reciente, y también hubo oposición, pero la Corte Constitucional, luego la Asamblea lo aprobaron. Entonces, si eso es así, hay que chequear con mucha tecnicidad hasta dónde podemos llegar y mirar qué de diferente tiene el convenio de Canadá. Yo hasta donde sé no lo veo tan diferente, pero si es que hay algo, pues ahí sí tendremos que hacer el debate que mismo se estructuró dentro de ese capítulo, que es una principal preocupación. El resto ya es posición ideológica, es decir, no estoy de acuerdo. Canadá es un país muy rico, 40 millones de personas de altos ingresos. Este país necesita ampliar su mercado. Una cosa somos 18 millones de ecuatorianos y otra cosa son 40 millones. Tampoco hay que idolatrar el mercado externo, pero hay que ser objetivo. Necesito ampliar mi mercado para vender mis productos y todo eso. En fin, ahí hay muchas cosas, creo que se necesita un poco más de objetividad para hacernos una idea más cabal de lo que es firmar un acuerdo de libre comercio. Y con este mismo tema pasa también con la doctora Sotomayor, que quería argumentar algo cuando también estaba hablando el economista García, así que nos mencione también acerca de por qué considera se generan estas posiciones contrarias a los acuerdos comerciales. Gracias. Solamente quería complementar justamente lo que dice el economista acerca de que efectivamente los acuerdos comerciales para negociación tienen una estructura y la estructura es muy similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que se firma acuerdo por firmar, sino que existen varias rondas de negociación en donde se incluyen, en este caso, a los sectores que pueden ser afectados por el acuerdo, ¿sí? Entonces, estos sectores conversan, existe un conversatorio, se expone cuáles son los malestares en general, qué es lo que puede pasar, o sea, se prevé antes de la firma del acuerdo. Entonces, de esa forma es que se establece luego el acuerdo comercial, ya con todas las políticas y toda la estructura bien armada de qué es lo que puede pasar y cómo se va a ver afectado cierto sector con ese acuerdo, ¿sí? Y qué es lo que el gobierno debería hacer para contrarrestar ese efecto, porque siempre van a existir efectos colaterales a un acuerdo comercial, o sea, siempre van a existir sectores que pueden ser afectados, pero como digo, la estructura está para que se converse antes con ellos y se pueda un poco prever antes de que esto suceda, antes de que se firme el acuerdo, exista malestar específicamente en esos sectores. Entonces se trata de conversar justamente para evitar esto. Doctora Sotomayor, y en este caso, en este histórico de acuerdos y tratados comerciales que ha firmado Ecuador con otros países, quizás conocer si precisamente se han evidenciado estas afectaciones, ¿no? Estos como efectos colaterales que usted acaba de mencionar. ¿Es posible tener tal vez un balance de eso que ha ocurrido? Bueno, sí, se ha visto a lo largo de historia casos, ¿no? Yo concuerdo mucho con lo que dice el economista, o sea, hay que poner en una balanza, siempre hay cosas positivas, hay cosas negativas en relación al acuerdo, pero justamente yo veía el impacto que esto tiene en varios sectores. Entonces sí, efectivamente, por el tema ambiental que tú mencionabas, han existido casos, por ejemplo, hubo uno que fue bastante sonado en los medios en relación a la expansión de la exportación de palma en la Amazonía, en donde ¿qué fue lo que pasó? Básicamente las empresas exportadoras un poco desplazaron a las comunidades indígenas y claro, pero ese tema es algo que
el Estado no puede ponerlo en el acuerdo, sino que tiene que generar políticas aparte para contrarrestar ese efecto. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí donde de la mano del Estado los acuerdos comerciales vienen en un correcto funcionamiento. Entonces, si no hay de las dos partes, entonces obviamente vamos a ver todo por el lado negativo. Ahí ya sería hablar de cómo el país, Ecuador, se prepara frente a esto para evitar que en este caso estos efectos colaterales se den. Sí, economista García. Sí, en este tema me parece importante lo que acaba de decir Andrea. En el tema ambiental, en general hay cláusulas, digamos generales en los acuerdos comerciales que dicen que ningún país cede soberanía para la definición de sus políticas internas. Está ahí, solo hay que leerlo. Es decir, textualmente dice, y hemos visto el de Canadá, por lo menos la definición inicial hemos visto, pero en el resto, con claridad, usted, gobierno del Ecuador, no está cediendo soberanía para definir sus políticas internas de acuerdo al contexto internacional y en la lógica de este acuerdo. Entonces, si no hago política ambiental, no es culpable canadiense, por favor. Es culpable entonces del gobierno o los gobiernos locales también, porque también hay que pensar en ellos. Entonces, me parece que sí es un buen punto para la discusión, porque se dice, mira, con eso ya se firmó con Canadá y se nos viene la noche negra. O sea, la noche neoliberal, no sé qué, no sé cuánto. Ok, pero seamos objetivos, veamos qué pasa casa adentro, y eso sí es un buen tema. Sí hay problemas de desplazamiento productivo, porque cuando viene un producto más barato, por ejemplo, de la China, lo más seguro es que va a entrar con fuerza en calzado, por decir. Yo sí defiendo al calzado almateño. Hay miles de empleos, hay inversión nacional, es cierto. Pero tiene que haber una respuesta también nacional y cultural. Por ejemplo, el consumidor, digo, no, yo quiero el calzado ambateño porque mis padres desde pequeño me compraban. O sea, hay más cosas que uno tiene que entender. Pero que hay peligro, tampoco podemos cerrar los ojos, sí hay. Y finalmente un tema, quizás hay un poco de tiempo porque yo preparé algo. El cuestionamiento que se hace desde los movimientos sociales es la afectación a la soberanía alimentaria. Y ahí sí, yo coincido en el debate, pero tenemos que entrar a derribar algunos conceptos que están muy caducos y que lo siguen repitiendo algunos dirigentes a nombre de la soberanía alimentaria. Ahí sí podemos entrar a una cuestión. Estamos de acuerdo, hay que protegernos la soberanía alimentaria. Estados Unidos no pierde jamás su seguridad alimentaria, nunca. Los países europeos jamás ponen sobre la mesa, señor, yo aquí el trigo, el mijo, el no sé qué, no sé cuánto, eso no se negocia y esto me garantiza. Pero eso es lo que tenemos que mirar casa adentro, si tenemos esa política que nos permita sostener algo que yo creo importante. Yo sí soy de los economistas que cree, ¿sí?, que la soberanía alimentaria es clave para un país. Eso no se negocia. Pero tenemos que adaptarnos a este mundo cambiante y mirar cómo hago valer esa soberanía alimentaria. Si hay tiempo, lo podemos comentar un poquito, pero es un buen tema también, muy específico. Y ya que la doctora Sotomayor y el economista García pues han puesto sobre la mesa cómo el país, Ecuador en este caso, debería prepararse una vez que ha firmado un acuerdo o un tratado de libre comercio para precisamente sostener la soberanía alimentaria, la producción local. Se ha mencionado, aquí consultarle, doctora Sotomayor, ¿cómo se podría en un escenario ideal, Ecuador, nuestro país, preparar con un buen marco regulatorio, social, frente también a todos estos temas? Bueno, vuelvo a comentar el tema de que considero que ya es un tema de preparación interna, de que el gobierno tiene que preparar políticas, justamente como decía el economista, para contrarrestar los efectos. Ahora, ¿Y nos estamos encaminando a eso o cómo se ve? Bueno, estamos justo en esta tensión, en un momento de elecciones que tenemos que realmente esperar hasta abril para ver cómo se dan los escenarios con respecto a esto. Sin embargo, considero que no todo es malo, ¿sí? No todo es malo. O sea, así mismo como existió este problema, por ejemplo, que mencionaba con el tema de la palma, en la Amazonía se creó un grupo para la exportación de cacao fino de aroma. Entonces, que ayudó a miles de familias ecuatorianas de la Amazonía a tener mayores recursos, a conocerse en el mundo incluso como comunidad y demás. Entonces, por ejemplo, ese es un caso de éxito. Y eso también está un poco, digamos que se lo ve a manera internacional de una buena forma por las políticas que el gobierno puede establecer para esto. Entonces, eso es
algo positivo de los tratados, de los acuerdos que hemos realizado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Entonces, como digo, o sea, sí tenemos que un poco esperar, sí, de igual forma. Otro punto súper importante es el tema de tratar de que no exista un tema laboral precario. ¿En qué sentido? En el que muchos sectores se ven afectados por el mal manejo de las empresas, en este caso con sus trabajadores. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en nuestra balanza comercial, vemos un producto que está casi al final de nuestra balanza comercial no petrolera, que es el abacá. Sí, no tradicional, no petrolera. Y ahí vemos al abacá, que básicamente es una fibra textil que se exporta a distintos países en el mundo. Pero vemos que es un sector que empezó con una preocupación importante en el sentido laboral. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Muchos de sus trabajadores tenían que pasar, con maquinarias que ya estaban obsoletas, no existía como una regulación en ese sector puntual y muchos de ellos tuvieron que ser amputados de extremidades y demás. Exactamente. Entonces, ahí lo vemos, ¿no? Entonces, sí, si bien es cierto, el abacá está dentro de nuestra balanza comercial, pero ¿cuáles son esas políticas que estamos aplicando o ajustando para que no existan estos inconvenientes, ¿no? Entonces, ahí vemos como qué es lo que el gobierno está haciendo de lo que se habló justamente porque fue un caso mediático y demás, que este gremio forme parte también del gremio del banano, para que las políticas sean similares y se pueda un poco precautelar, en este caso, este tema laboral en ese sector puntualmente. Ok, y economista García, también cuáles son esos ajustes, esos cambios. Si bien es cierto, lo hemos mencionado en el programa, la doctora Sotomayor también lo ha mencionado, estamos en un proceso electoral complejo, pero precisamente el tema de los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio es algo que se está hablando previo a esta segunda vuelta presidencial. Entonces, ¿cuáles son esos ajustes, esos cambios que debe repensar el nuevo gobierno que viene? Bueno, ese es un tema, a mí me parece súper relevante para que podamos tomar una decisión democrática sobre cuál de los dos candidatos tendrá nuestro voto, ¿no? El voto del pueblo ecuatoriano. Y una buena pregunta, ¿está usted dispuesto a apoyar, a seguir una política razonable de acuerdos comerciales? Muy buena pregunta, a los dos. Bueno, ahí ya tendríamos que encontrar las respuestas. Sí quisiera, antes de entrar a eso, qué cambios en el tema ambiental. Me parece que hay varias cosas que hay que hacerla, por ejemplo. También otra pregunta a los candidatos. Hay que sacar la ley de consulta previa para las comunidades y pueblos y nacionales. Eso hay que hacer. O sea, no puede manejarse el tema minero a la buena de Dios. Pero hay que hacerlo bien, hay que sacar una ley bien puesta, adecuada, consensuada, que nos permita precautelar los intereses ambientales, culturales, productivos de las comunidades y pueblos indígenas. ¿Quién está en contra de eso? O sea, me dicen, no, es que algunos están solo a favor del Tratado de Libre Comercio. No, estamos a favor del Ecuador. Necesitamos entender cómo hacemos que este país y su economía funcione, nada más. Uno. Dos, es muy importante que en tema ambiental, las licencias ambientales sean un proceso técnico, no político. ¿Quién está en desacuerdo? Y Canadá dirá, no, yo quiero que sea político. No, acabo de explicar, hay unas disposiciones en donde debe haber calidad regulatoria. Entonces el Estado ecuatoriano tiene que garantizarnos las licencias ambientales bien puestas, bien establecidas. Pero eso es cuestión nacional y cuestión de decisión política. Otra pregunta que le haría a los dos candidatos. ¿Cómo ven la concesión de licencias ambientales para temas complicados como es el tema minero? Y ahí queremos respuestas. Sí, vamos a fortalecer al Ministerio, al MATE, Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica. Voy a hacer esto. Perfecto. Entonces estamos en la línea. Y si no, bueno, entonces desconocen o quieren ir por otra línea. En el tema ambiental también yo creo que hay que incorporar a los que se han autoexcluido muchas veces, hay excepciones, son los gobiernos locales. O sea, tiene rol los gobiernos cantonales, tienen rol los gobiernos provinciales. Y bueno, gracias. ¿Y ustedes qué? Gracias, no digo nada, ni participo, ni sé nada. Eso hay que romper. Y cuarto, tengo una propuesta, no creo que hay tiempo para explicarla. La renta minera, que un candidato que quedó en tercer lugar lo ha manifestado que es una renta minera de 70 millones. No, señor, no es 70, es más, es 10 veces más eso. Bueno, pero la propuesta sería que la renta minera pase directamente, o todo o una gran parte de la renta minera, a los gobiernos locales de área de influencia de la explotación minera. Porque ahora toca dar una vuelta.
va al Ministerio de Economía y Finanzas, entra al presupuesto general y luego a ver cómo te doy. No, señores, una ley donde diga, muy bien, el 60, el 80, lo que sea, lo que acordemos, de esa renta minera anual va a los territorios para condicionar que no hagan fiestas ni bailes, sino para que agua potable, alcantarillado, educación. O sea, Elba, ¿te das cuenta que, y ciudadanos, hay mucho que hacer en este país, pero con objetividad, quitándonos, despojándonos de no se puede, es que esto no sé qué, el extranjero es el culpable, ya basta, o sea, eso no podemos seguir en esa línea de víctimas, o somos nosotros mismos los propios victimarios, pero a ponernos a trabajar, gobierno local, imagínense si un gobierno local en la Amazonía recibe 80 millones para infraestructura, a ver si puede mover. Entonces vamos a necesitar gobiernos bien puestos. En fin, hay planteamientos que, bueno, hay que hacerlos. Podría servir como marcos regulatorios para, en este caso, decir, se puede existir un funcionamiento positivo de un tratado de libre comercio y un acuerdo comercial. Entonces quizás esa es la conclusión. Por sí mismo un acuerdo comercial no es positivo, por sí es una herramienta. Señor, ¿qué necesito hacer para que esto sea positivo? Ese debate no se lo quiere dar, porque me opongo. Dicen unos, el otro, ya está todo listo, vamos, esto ya, pase lo que pase, y si es que desplazo en seguridad alimentaria al campesino lojano, no importa, dale. No, o sea, esto debe entenderse como herramientas de política pública que requieren empujarse, que requieren implementarse para que el pueblo ecuatoriano salga beneficioso. Yo digo, ¿cuándo vamos a construir una infraestructura en la Amazonía? Al ritmo que vamos, yo soy pesimista, ¿qué? En 20 años. Pero de pronto la renta minera me dice, señor, en 5 años tengo 99% de los pobladores de la Amazonía de tales provincias tienen agua potable y tienen alcantarilla. Por favor, buen punto. Yo creo que ese tema de debate creo que sí nos merecemos hacerlo, ¿sí? Sí hay que plantearse para poder avanzar, pero es dentro de una discusión más abierta, ¿no? Si es cerrada, podemos hacer poco. Si es extremadamente ya ideologizado también, porque el otro lado, no, tranquilo, esto ya ganamos porque ganamos, también me suena a mí medio ideologizado. Los dos extremos son malos. Yo creo que puede haber una posición mucho más de interés nacional, de interés de la gente, del pueblo ecuatoriano, que podemos y debemos ser los principales beneficiarios de un instrumento llamado acuerdo comercial. Doctora Sotomayor, aquí también consultarle un poco sobre, bueno, seguimos hablando sobre los tratados comerciales y los acuerdos comerciales para las personas que se integran a los medios comunitarios de Corape, y aquí consultarle un poco también, cuando se hablan de estos temas, se habla de imposiciones que los países le ponen a Ecuador. ¿Es posible que en este caso pongan imposiciones que digan tienen que cumplirse a rajatabla, y en este caso nos ponen a la espada y la pared a un país como Ecuador frente a las potencias como China, Canadá y otros países? Bueno, como decía el economista, los tratados son de lado y lado, entonces se trata de, en las rondas justamente de negociaciones, determinar todos estos puntos para que el acuerdo sea para las dos partes. O sea, no es que no voy a firmar un acuerdo que va a ser beneficioso solamente para la una parte. ¿Y el Ecuador qué? O sea, en realidad no funciona de esa manera. Es ahí cuando entran exclusiones en los acuerdos para ciertos sectores, para ciertos productos. O sea, es decir, hay acuerdos como, por ejemplo, acuerdos como el que tuvimos con la Unión Europea, es uno de los ejemplos en donde varios de nuestros productos, primero que fue el tema arancelario, se fue quitando de a poco a lo largo de los años, ¿no es cierto? Y además, en esto también se excluyeron ciertas subpartidas arancelarias del acuerdo para no afectarnos directamente a la producción nacional. Entonces, hay estas dos partes, o sea, un acuerdo siempre va a ser, creo yo, un 50-50, no es que exactamente, o sea, no considero que por un tema ideológico político un gobierno vaya a firmar un acuerdo comercial que perjudique al país. Considero que eso no es, y lo estamos viendo. Por ejemplo, en cuestión, mucho se habló de esto en el tema del TLC con China. Entonces decían, ¿qué va a pasar si viene China? ¿Qué va a pasar si firmamos este acuerdo comercial? Bueno,
Ahora estamos viendo, hace pocas semanas atrás, vimos la primera exportación de atún a China. Entonces, como apertura al mercado de ese país, que viene a ser prácticamente el segundo país más importante en relación de comercio, entonces vemos que fue positivo al final del día y vemos que también nosotros debemos empezar a tener una visión más amplia de lo que son los acuerdos, de que se pueden realizar ajustes si me está afectando, de que se pueden hacer modificaciones conforme van el acuerdo ya establecido a lo largo de los años. Entonces, no es que está escrito en piedra, tampoco es así, sino que sí se puede, dependiendo de cómo va el tema del avance económico, político del país, se puede volver a topar temas que ya estaban escritos y pueden realizarse ajustes sobre eso. Entonces, ahí el impacto considero que es un 50-50, o sea, nunca va a haber una parte que gane más que la otra. Perfecto, y también respondía a una pregunta que le iba a hacer sobre si se podían dar cambios y ya lo ha mencionado que sí se podrían realizar ajustes en caso de que uno de los países pues no esté de acuerdo. Con esta intervención de la doctora Sotomayor me voy a una breve pausa, pero ya regresamos aquí en Ágora Democrática, amigos y amigas, sigan junto a nosotros. La hidroenergía es la energía del Ecuador, más limpia, de mayor rendimiento, más barata. Coca-Codo Sinclair, la mayor central del Ecuador, cubre con su energía a 1 de cada 3 hogares del país. Sinohidro, orgullosa constructora de Coca-Codo Sinclair. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. CORAPE. Medios inclusivos y educativos. CORAPE. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Comunitarios del Ecuador. CORAPE. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Seguimos, amigos y amigas, a través de los medios comunitarios de CORAPE con Ágora Democrática. Estamos hablando sobre los tratados de libre comercio, TLC y acuerdos comerciales, entender un poco en qué consisten, qué implican, también cómo ha sido este histórico reciente de nuestro país con otros países. Ya lo han mencionado nuestros invitados, pues hace poco en la historia reciente tenemos un acuerdo comercial, un tratado con Costa Rica y uno con China vigente a partir del 2024 y ahora se habla también de negociaciones en este acuerdo comercial con Canadá. Y precisamente antes de irnos a la pausa, la doctora Sotomayor hacía mención a este tratado de libre comercio con China, que amigos y amigas, como nosotros les mencionamos, está vigente. Este tratado de libre comercio empezó a estar vigente el 1 de mayo de 2024. Aquí también consultarle al doctor Santiago García. Uno aquí, sobre todo en el país, no dice ver para creer, es un dicho un poco popular. Entonces, la doctora Sotomayor había mencionado que ya se abrió esta puerta para exportación de atún, en este caso el atún ecuatoriano, que es muy cotizado a nivel internacional. Entonces, aquí conocer un poco cuáles son también estos resultados tangibles que uno puede ver, uno puede evidenciar y sobre todo también que tienen ese impacto en la economía ecuatoriana a raíz de este tratado de libre comercio entre Ecuador y China. Sí, los impactos de los acuerdos comerciales son diversos, no hay un solo, no podemos generalizar y decir, mira, aquí todo éxito o todo fracaso. Me parece que un acuerdo muy importante con beneficios tangibles es con la Unión Europea, donde podemos ver una incorporación de pequeñas empresas, por ejemplo, de productos procesados, llámese productos de cacao, llámese productos vinculados con frutas procesadas. Ahí hay claridad. Caso de China, como empezó en el mes de mayo, el dato que tenemos hasta el día de hoy es que las importaciones desde China, ecuatorianos que hacen negocio y traen zapatos, vestimenta, bajó. Y el problema es que también las exportaciones de Ecuador a China bajaron. Entonces hay algunas circunstancias, hay problemas políticos globales, hay problemas de transporte internacional, pero
Creemos que esto al final puede ser una gran oportunidad para el Ecuador por los 1.600 millones de chinos en China, para ser así tan coloquial. Es eso. Y se habla de cerca de 800 millones de ciudadanos chinos con alta capacidad de compra. Toda América Latina somos 600 millones, pero en China hay 800 millones. No vamos a poder llegar allá, pero yo estoy convencido que hay posibilidades, que recién han empezado con atún, ya se exporta hace tiempo temas de camarón. Quizás haya la posibilidad, siempre y cuando lo que hemos dicho acá, con política nacional, comprometida con el productor, comprometida con el fabricante, comprometida con el exportador, saquemos y no lo dejemos al azar, sino con política pública de mediano y largo plazo, fortalecernos para acaparar una partecita de ese gran mercado chino. Por un lado, las importaciones, un sector que estamos viendo pero de un crecimiento aceleradísimo es el automotriz. El 70% es un dato en general que se conoce hoy de la importación de autos son chinos. Y entonces está el mercado nacional. Para bien, para mal, no sé cómo decirlo, pero ese es el mercado que, ¿sí? Los europeos son la segunda fuerza que intentan entrar en el Ecuador, porque también el acuerdo comercial se va cada año bajando el arancel. Hubo un costo ahí, se cerró la General Motors, eso es cierto, pero tenemos una fábrica inmensa en una ciudad tan chévere, tan linda, que se llama Ambato, y cuya empresa se llama Ambacar, y que ensambla, importa autos chinos. Entonces, esto no es tan, ¿cómo decirlo?, no tan mecánico, esto es una cuestión tan rápido de adaptaciones. Un promedio de ¿no? años en donde uno puede decir Mira, se empiezan a ver resultados, porque esto fue en mayo de China, el Tratado de Libre Comercio con China fue en mayo de 2024. En el caso de China creo que nos toca esperar un poquito más, y ahí tenemos, no diría tiempo, pero sí tenemos la posibilidad de apuntalar las oportunidades con China con política pública, con política de apoyo. Por ejemplo, digo algo, el Ecuador no tiene una línea especializada en comercio exterior. No la tienen, ni la banca pública ni la banca privada. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos convencemos que hay sí hay financiamiento exportador? No digo eso, sino una línea de crédito específica que diga, señores, esta es la línea para exportadores. Eso no existe. Entonces hagámoslo, hay que hacerlo. ¿Dónde se queda todo el programa de asistencia técnica, educación, facilitación, incorporación tecnológica a pequeños productores, ¿sí?, para poder llegar al mercado chino? Pero eso hay que hacerlo ya. Ahí necesita el Ministerio de la Producción, necesitamos el Ministerio de Agricultura, necesitamos que entre el Instituto de Normas, tenemos que entrar a la academia, pero se requiere acción, se requiere política, eso creo que voy a insistir en el programa, y no esperar que a la buena de Dios, a ver si alguien exporta, ¿no es cierto?, el producto que viene de nuestra serranía. Hoy tenemos arándanos produciendo en Imbabura, tenemos fresas, tenemos aguacate, pero señores, eso no va a salir si no le entramos a una buena política pública desde los gobiernos, incluidos los gobiernos locales, dispuestos a apoyar al pequeño productor, porque el grande no necesita, la bananera no necesita, la exportadora bananera lo hace solo, punto. O sea, va y dice, yo entro a China y dale. Pero no es ese el tema es el otro, el pequeño manufacturero, el que puede producir quizás un químico especial con un olor especial de nuestra identidad cultural. Vamos, adentro, tengo que entrar a China. Eso sí hay que criticar. Siento que no tiene el país definido bien esas políticas. Se hace por aquí una cosita, el Ministerio de Agricultura hace otra cosita por ahí, el ambiente dice no sé qué. No, se necesita una política más integral, productiva, de comercio, de crédito, de tecnología. Tenemos capacidades, las universidades. La Universidad Central tiene no menos de 80 carreras. Y las técnicas también las tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos para empatar ahí a fin de que podamos dar el soporte al productor, incluido al productor campesino? En fin, creo que va por esa línea mi reflexión de cómo
aprovechar el mercado, en este caso chino. Y ahora con la doctora Sotomayor quisiera hablar sobre este acuerdo comercial que ya se prevé está en el escenario entre Ecuador y Canadá. Ya terminaron estas rondas de negociaciones. Se ha señalado que este acuerdo comercial permitiría que el 99% de nuestros productos ecuatorianos exportados actualmente a Canadá tengan un arancel del 0%. ¿Cómo analiza usted también este acuerdo que está a la puerta ya de concretarse entre Ecuador y Canadá? Bueno, antes de analizar el tema de Canadá, quisiera complementar algo que justamente dijo el economista en relación a los acuerdos, o lo que hemos venido conversando el día de hoy, y es, básicamente él topaba el tema de que no existe todavía algo claro en relación a cómo vamos a fomentar que esos pequeños productores se conviertan en exportadores. Y ahí quiero resaltar algo que sí había años anteriores. Bueno, esto era con Correos del Ecuador, justamente. Había un programa que se llamaba Exporta Fácil, que quedó ahí. Básicamente, Exporta Fácil les ayudaba a estos pequeños productores a enviar muestras al exterior para poder aperturar mercado. Entonces, era como les reducía un poco el precio, ¿sí? de la logística en sí, y ellos podían acceder a mercados más fácilmente con el envío de muestras para poder aperturar luego ya en gran magnitud el mercado internacional. Entonces, volviendo a ese tema, o sea, yo sí considero que nos falta información por parte de los candidatos actuales, en este caso, para saber cuáles son esas políticas que van a implementar para ayudar a los pequeños productores que quieren ser exportadores, porque lo que yo he visto es que hay desconocimiento, justamente como decía el economista, o sea, no conocen, no saben cómo exportar, no saben que para la exportación el arancel es cero, muchos creen que tienen que pagar un impuesto, un arancel para salir del país. ¿Por qué? Porque se desconoce el proceso, no hay esa información, tal vez no hay esa parte de capacitar a nuestros pequeños productores y decirles, mira, tú lo puedes hacer, tú puedes ser exportador, podemos hacer un gremio tal vez si es que no me da la producción, pero vamos viendo formas como lo hacen otros países, como lo hacen países vecinos. Entonces ahí topo el tema de Colombia y Perú, que efectivamente al aperturar mercados han tenido mucho más crecimiento que nuestro país, ¿sí? Pero mano de gobierno con los pequeños para poder trabajar en esto. Entonces, ahí en este punto sí también quiero resaltar, creo que hemos ahondado mucho en esto, hemos recalcado estos temas, pero son importantes y creo que, como decías anteriormente, debería ser una de las preguntas del debate de esta segunda vuelta. ¿Cuáles son esas políticas que se van a implementar justamente en esta área? Ok, y ahora sí también conocer la opinión sobre este acuerdo que está por verse entre Ecuador y Canadá. Sí, bueno, como decía el economista, tenemos muy poca información todavía en relación al acuerdo que se está negociando con Canadá. No hay algo formal escrito con lo que podamos ya analizar, solamente hay hallazgos superficiales de lo que se dice en los medios acerca de esto, pero vuelvo a recalcar el tema de que efectivamente estoy de acuerdo con los acuerdos comerciales, con los tratados de libre comercio, son beneficiosos para el país en tema económico siempre y cuando existan las políticas de la mano. Y también aquí, doctora Sotomayor, algo que quería consultarle es, y lo decía yo al inicio del programa, frente a este acuerdo entre Ecuador y Canadá, se habla que podría abrir la puerta al arbitraje internacional, que recordemos era un tema que también estaba en la pregunta de la consulta popular, y esto ha generado alertas en algunos sectores. ¿Qué tan posible es esto? Bueno, como decíamos, no se sabe, o sea, ahorita estamos... Por la falta de claridad no se podría decir. Sí, exactamente, por la falta de información todavía, porque es algo muy nuevo, no podemos asegurar que esto sea así. Sí, o sea, no podemos adelantarnos a los hechos. Primero tenemos que ver cómo van las negociaciones, cómo va el acuerdo, y una vez que tengamos la información, poder analizar efectivamente si esto es un punto real a topar o no dentro del acuerdo. Entonces, no sabemos, es simplemente, yo creo que mucha especulación acerca de, como dice, hay mucha oposición en relación a los acuerdos comerciales, entonces todavía no podemos profundizar en el tema.
Y economista García, también preguntarle precisamente sobre este tema, ¿qué opina sobre esta alerta que se ha levantado desde algunos sectores frente al arbitraje internacional? Y también, ¿qué impacto podría ocasionar en caso de que sí, ya con la información que llegue, con la claridad que se tenga acerca de este acuerdo, que si bien es cierto, es reciente, pues se podría decir, estos son los impactos negativos que podría tener el arbitraje internacional con la llegada de este acuerdo? A mí me parece que es una preocupación legítima. Y lo que yo puedo decir es que, de acuerdo a la información disponible, el capítulo de inversiones y de arbitraje vinculado a la inversión y a la solución de controversias es muy parecido al capítulo que consta en el acuerdo con Costa Rica. Entonces ahí ya me quedo un poco más tranquilo si es que es así, porque ahí se pasó la revisión de la Corte Constitucional que revisó el cumplimiento de unos artículos que prohíbe este arbitraje internacional, excepto, porque hay unas excepciones, excepto que sea un arbitraje en organizaciones de América Latina. Entonces Costa Rica hubo ya este cuestionamiento, se volvió a revisar el acuerdo y finalmente se aprobó, tanto es que se aprobó también en la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que sí es legítima la preocupación, esperemos. Yo entiendo que este momento se cerraron las negociaciones técnicas, es decir, cuando uno va y cierra la mesa, se llama de negociación entre los técnicos, ha pasado a una fase de revisión de los textos jurídicos, porque todo queda escrito en papel, y los textos jurídicos, muchos de ellos se negociaron en inglés o constan los documentos en inglés. Y entiendo francés también. Eso tiene que pasarse acá para que nosotros tenemos que firmar en castellano. El caso de Canadá, me parece que son 2 idiomas, tanto el inglés como el francés. Entonces ellos también dicen que tengo el derecho de pasar todos estos textos a los idiomas respectivos, porque solo de esa manera puede mandarse, por ejemplo, en nuestro caso, el segundo paso es, primero, revisión y traducción de todos los textos que así sean pertinentes al español. Segundo paso, pasa a la Corte Constitucional, que tiene que declarar ¿no es cierto?, que no hay ninguna objeción de carácter constitucional, incluido el tema de solución de controversias y tema de tratamiento de inversiones. Ahí dicen sí, porque este acuerdo no viola tal principio constitucional, acá se garantiza lo que dice la Constitución, no es una ley, la Constitución dice no se permite arbitraje internacional bajo estos parámetros. Y tercero, el tercer paso para nosotros es, una vez que la Corte Constitucional viabilice el tema, pasa a la Asamblea Nacional para aprobar o no aprobar ese. Pero si la Corte Constitucional, como pasó con el convenio, es reciente, pasó el año pasado, sucedió el año pasado, dijeron la Corte Constitucional, esto me preocupa, se aclaró, modificaron, volvió acá al Ecuador, dijo perfecto, todo está bien, no hay ningún rompimiento de algún principio constitucional que tenemos el derecho de revisar, pásese a la Asamblea Nacional. Algún asambleísta medio despistado algo dijo, pero el resto dijo, bueno, si esto es parte de una política pública y además la Corte me dice que no hay ningún problema legal constitucional, bueno, aprobado, y salió la aprobación en esos términos. Lo mismo China, aunque China es más restringido, ahí sí. Estos últimos que estoy mencionando sí viene con un paquete bien amplio, el de Costa Rica, con Canadá, si se negocia con República Dominicana también es amplio, si se negocia con Corea también es muy amplio. ¿Por qué se pidió con China ahí rápidamente? Porque siempre hubo la preocupación que estamos un país pequeño negociando con la potencia mundial. Entonces se dijo... Hablan de negociaciones desiguales. Sí, claro, desiguales, ¿no? Uno no puede ponerse en la capacidad de negociación, la presión política, económica. Es como si uno negocia, es que es obvio. Yo negocio con mis hijos, pero yo soy papá, o sea, si hay una relación posición de poder, eso no se puede negar, pero eso no significa que siempre seamos perdedores. En el caso de China, me pareció razonable excluir algunos temas que eran sensibles, dijeron, no, mejor no negociemos y metámonos al tema de bienes y servicios, algunas disposiciones legales que también se incluyeron en el acuerdo, pero hasta ahí nomás. Si intentamos ir más allá, puede ser muy complicado. A mí me pareció razonable esa parte y así se creó este acuerdo que está vigente desde mayo del 24, como dijiste muy bien, el acuerdo con China.
Seguimos en Ágora Democrática a través de los medios comunitarios, amigos y amigas, con nuestros invitados Andrea Sotomayor, docente de Business School con especialización en negocios internacionales, y Santiago García Álvarez, docente de la Universidad Central del Ecuador y analista económico. Ya estamos entrando a los minutos finales de Ágora Democrática. Se me han quedado algunas preguntas en este caso por hacer, pero algo que también le quería consultar a Andrea es también cómo vemos este futuro de relación comercial entre Ecuador y, por ejemplo, un país como Estados Unidos. Algunos expertos señalan que Ecuador está buscando ser incluido en este listado de 2025 de países con los que Estados Unidos busca firmar un tratado de libre comercio. Bueno, sí, es un tema importante, ¿no? Veíamos que años anteriores, en el 2012, no quisimos firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y en comparación con los países vecinos que sí lo hicieron, una cantidad bastante grande de dinero que perdimos en nuestra economía por la no firma de este tratado, ¿no? Entonces vemos ahora que el panorama, digámoslo así, por ahora está a nuestro favor, ¿sí? Vimos que tenemos un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, que es un paso importante, diría yo, porque básicamente Estados Unidos lo que dijo es, por ahora no voy a tratar estos temas. Sin embargo, de apertura a que se haga una revisión con ciertos países para ver la posibilidad. Entonces, estamos hablando de una posibilidad. Esperemos que sea así. Considero que es bueno, sí, porque efectivamente, viendo ya el resultado a lo largo de los años de los países como Colombia y Perú, que sí lo firmaron, y el crecimiento económico que ellos tuvieron en relación a Estados Unidos, fue bueno. Entonces vemos que tal vez ese camino hubiera sido bueno para nosotros también. Entonces, esperemos, de lo que tengo entendido, hasta el 15 de marzo teníamos plazo como para presentar la propuesta y ver si es que Estados Unidos nos incluye dentro de la negociación efectiva del Tratado de Libre Comercio con ellos. Entonces, veamos qué pasa más adelante. Ahora sí, totalmente, esto va a cambiar dependiendo de las elecciones de abril. O sea, eso sí, creo que eso es... No se puede ir, sí, tenemos que esperar igual a nuestras elecciones futuras, ver qué pasa para ver el futuro de este TLC con Estados Unidos. Ok, perfecto. Y ahora sí estamos entrando a los minutos finales de este programa. Agradecerles a cada uno de ustedes por estar pendientes de Ágora Democrática semana a semana, hablando sobre la coyuntura nacional y estos temas que merecen también que nosotros los conozcamos y los discutamos en el espacio donde nos encontremos, porque, como han mencionado nuestros invitados, pues conciernen a todo el país y son de interés nacional. Ya para entrar a estos minutos finales, el economista Santiago García ha tenido algunos apuntes, se nos han pasado y ya no los vamos a poder tocar, pero le queremos pedir que nos ayude con su conclusión ya en la parte final. 1 minuto y medio, por favor, en honor al tiempo y a sus agendas. Ecuador tiene que definir una política comercial para, con claridad, a mediano y largo plazo, estructure una serie de acuerdos comerciales que permita aprovechar los mercados internacionales. Eso es urgente. Desde el 2016, con el primer paso que se dio con la Unión Europea, han seguido 6 acuerdos a partir de este gran convenio con la Unión Europea, pero eso tiene que establecerse en una visión de mediano y largo plazo. Eso me parece importante. Segunda idea, ningún acuerdo comercial es un fin en sí mismo. El acuerdo comercial es un instrumento más, un instrumento importante, grande, de gran impacto, eso es cierto, pero es un instrumento ¿para qué? Entonces, eso tiene que los gobiernos, incluidos los gobiernos locales, nosotros los ciudadanos, tenerlo claro. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Y ahí el tema macro es que el Ecuador es un país dolarizado y este país funciona con dólares, con exportación. O sea, necesitamos, como digo, esa política comercial pensando en qué es el mecanismo para, entre otras cosas, generar dólares. Segundo o tercero, ese mismo objetivo de mediano y largo plazo tiene que ser el fortalecimiento, la mayor capacidad productiva del país. Es decir, necesitamos políticas internas para fortalecer todo el tejido productivo. Podemos, como ha sido el caso de la Unión Europea, incluir a pequeñas, medianas empresas al sector exportador. Si no es así, los podemos incluir como proveedores a la exportación. Entonces, pero eso no va a ser gratis solo por la firma de tal o cual acuerdo. Va a ser siempre y cuando los gobiernos asuman su responsabilidad de
fomentar la política productiva. Y finalmente, me parece que hay que proteger el tema de soberanía alimentaria, pero de una visión mucho más amplia, participativa, en donde lo primero es lo primero. Obviamente la alimentación en función de nuestras necesidades, principios y cultura, ¿sí? Pero al mismo tiempo no cerrarnos a la posibilidad de que incluso muchos sectores de nuestras comunidades se conviertan en exportadores o proveedores o finalmente sostengan más y mejor su producción. Eso es lo que me parece que es la visión completa de lo que podría ser todo este debate de los acuerdos comerciales. Perfecto, y también con la doctora Andrea Sotomayor que nos ayude con su conclusión, por favor, ya en la parte final. Bueno, como hemos venido conversando, considero que los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio siempre son una tendencia buena para el país. Vemos que a lo largo de la historia, como decía en un inicio, no han existido más teorías en relación a volver al mercantilismo, que era lo que hablaba en un inicio. O sea, ya los países, el mundo en general, tienden a abrir sus mercados. Esa es la tendencia. Entonces, no considero que como Ecuador no podemos quedarnos atrás de, o sea, es decir, no podemos volver a decir no voy a negociar, no voy a aperturar mercados, porque lastimosamente somos un país que, como decía bien el economista, depende de la dolarización y eso nos exige a aperturar el mercado, a aperturar nuestras fronteras, a ser más competitivos. Entonces, viéndolo también por ese lado, a exigir un poco más a los ecuatorianos, a tener productos de mejor calidad para poder competir. Entonces no está del todo malo, no hay solamente el lado negativo, sino que veámoslo desde otra visión y definamos también estos aspectos de decir, no, mira, ¿sabes qué? Me estoy quedando, tal vez mi producto haciéndole alguna modificación puede ser más competitivo en el mercado internacional. Y no viene el grande de China, de Estados Unidos y va a acabar con mi producto acá en el mercado. No, sino que también veamos esta parte de qué puedo hacer para ser mejor con mis productos nacionales, qué es lo que debo modificar y para eso está justamente las políticas internas de gobierno que nos pueden ayudar a fomentar las exportaciones. Entonces, esa sería mi conclusión y agradecerte nuevamente por la invitación al programa. Gracias a ustedes por acompañarnos y aclararnos un poco este panorama. Como les decía en pausa, hay personas que escuchan de estos temas, pero los desconocen y tienen ese interés también por saber en qué consisten. Así que les agradecemos por el análisis y el tiempo de haber estado aquí en Ágora Democrática. Excelente su participación, amigos y amigas, y también les agradecemos a ustedes por sintonizarnos semana a semana a través de los medios comunitarios a nivel nacional. Nos seguimos encontrando en otro programa para continuar hablando de estos temas importantes. Un abrazo fuerte y cuídense mucho. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.